En 3, 2, 1. Agrando acá un cachito y agrando. Bueno, después lo acomodamos bien. Pido disculpas antes que nada por la edición. Fue un poco improvisado. ¿Cómo andás, Inca? Todo bien, ¿cómo estás vos? Bien, acabas de estar en una mesa de digitalización y la nación latinoamericana. Sí. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? Me gustó mucho, es una mesa que hicimos en el Foro de Pensamiento Latinoamericano, Nacional y Latinoamericano, se llama. Compartimos con José Cornejo, con Ariel Duarte del Repliegue, con Rattenbach, que todos lo conocen porque habla de Malvinas, el malvinero, Pablito Borda, gran amigo, divulgador de historia. Y estuvo muy bien, creo que empezamos pensando la idea de lo digital como una herramienta para hablar y para intervenir, porque todos de alguna u otra manera, a pesar de todas las diferencias, nos interesa lo nacional, nos interesa el pensamiento nacional y latinoamericano también, y pensamos en clave de soberanía, y también, digamos, utilizamos las redes sociales, ¿no? Entonces empezó la idea de la herramienta y después se fue transformando a un espacio, ¿no? O una suerte de espacio, incluso creo que Rattenbach dijo algo así como un nuevo ciberespacio, lo pensó medio en términos geopolíticos. Y yo estoy de acuerdo, me parece que ya herramienta queda corto, ¿no? Porque una herramienta es algo que puede ser de doble filo, pero da la idea de que vos lo utilizás, ¿no? De que hay un sujeto que utiliza una herramienta. Y me parece que ya el espacio digital es más bien un ámbito que nos determina y que nos usa a nosotros también, ¿no? Que somos, o sea, que nosotros seríamos la herramienta también de ese espacio, de ese ciberespacio. Entonces, pensamos esas distintas dimensiones y concretizamos un poco qué hacíamos o cuáles eran nuestras soluciones conjeturales para habitar ese espacio y también para utilizar determinadas herramientas muy concretas dentro de ese espacio y para intervenir, ¿no? Y entendiendo la dificultad de poder dominar los algoritmos, de que está todo bastante a contrapelo, pero también me parece que, no es mi caso, pero sí los chicos hacen cosas muy exitosas, hacen cosas que realmente tienen mucha llegada y son una demostración de que hay también un terreno de disputa posible para hablar de historia, para hablar de Malvinas, para hablar de peronismo, y que se puede hacer, ¿no? Y que uno también eventualmente puede vivir de eso. No es mi caso, pero los chicos sí, y haciendo algo que realmente tiene también un impacto político-cultural, ¿no? No solamente económico. Bueno, primero difiero con que esta idea que no sos exitosa, tenés alcance a nivel nacional, no sé si incluso internacional, llega bastante, pero hay una cuestión de la mesa que a mí me pareció particularmente interesante. Comienzan con el tema de la conducción y lo definen a partir de una cuestión física, es algo que conduce, es algo que lleva, es algo que transporta, dijeron algo así como los sentimientos o las necesidades del pueblo y bueno, las conduce políticamente. Y terminan hablando de Malvinas. Sí. Yo pensaba, hay como una especie de herida que no termina de sangrar, que no termina de cerrar, por ende continúa. Por ende, en la República Argentina, las redes sociales parecerían tener el territorio más fértil para hablar de las cuestiones que duelen, para tener estas lógicas de crueldad. ¿Cómo lo pensás desde la trinchera digital en la cual vos estás inmersa? ¿Hay una especie de tango fatal que se nos hace más difícil de este lado combatirlo que del otro? Yo creo que sí, porque básicamente nuestro espacio, por distintas razones muy complejas, que son distintas, no pudo ocupar ese espacio en el momento en el que estaba creciendo como un nuevo espacio, ¿no? Si bien el kirchnerismo, yo soy como una vieja joven fue muy importante la cuestión digital, porque teníamos los blogs, teníamos Twitter, digamos, era realmente una situación en la que no tenías lo que tenés hoy, que son más medios peronistas y más peso y más, por lo tanto, capacidad de entrar en la conversación, sino que lo que tenías era algunos medios públicos y después era todo muy a contrapelo. Entonces, si vos querías
elaborar otro tipo de pensamiento, plantear otro tipo de lógica, te encontrabas en espacios digitales, pero todavía era todo muy... ni siquiera era que el periodismo mainstream o tradicional miraba lo que estaba pasando ahí como pasa hoy. Ese espacio fue ganando importancia y si bien yo creo que el peronismo siempre estuvo ahí ocupando ese lugar o el espacio nacional y popular en un sentido amplísimo, lo que sucedió con los libertarios es que ellos encontraron un modo de no solamente ocupar ese espacio, sino de retomar energías y lógicas y dinámicas que se estaban dando en lo digital, que no tenían que ver con la política, que eso lo copiaron de una operatoria de Steve Bannon en Estados Unidos, y cuando llega esa ola neoconservadora en Argentina con sus propias lógicas y que la libertad avanza rápidamente entiende, comprende y se genera un movimiento muy inorgánico, nosotros estábamos en una posición medio difícil, primero para esa inorganicidad, porque básicamente éramos gobierno. Fue además un gobierno extremadamente maltrecho. Siempre estar defendiendo y siendo oficialista es más difícil para una cultura digital ideológica, siempre, eso es así. Pero además tampoco teníamos como una conciencia de que ese era un espacio a disputar, me parece. Y había mucho menos de lo que hay ahora constituido. También me parece que lo que sucede con nosotros es que nosotros todavía tenemos cierto apego por el deseo de argumentación, por el deseo de algunas verdades, por el deseo de que tampoco podés inventar cualquier cosa, digamos, tenemos pruritos. Se dijeron un montón de cosas sobre el populismo, del kirchnerismo y qué sé yo, y nosotros podíamos ser altisonantes y caer en determinadas lógicas populistas, pero no había esta cosa de inventar noticias falsas, por lo menos adrede y como un modo de una operatoria, porque además no te dejaban, digamos, acá también aparece lo que podés hacer o no podés hacer en orden a las limitaciones del discurso que tienen que ver con otro tipo de poderes que te limitan. Entonces me parece que ahí hay una incomodidad en ese territorio de que a veces sentís que estás muy a la defensiva y de lo que tenés enfrente es realmente muy apabullante. Yo igual, la verdad que siento que en muchas situaciones hay terreno de disputa. Y me parece que era mucho más difícil disputar con la Libertad Avanza cuando cuando recién había ganado o cuando estaban en campaña, porque había un montón de cosas que nosotros decíamos, va a pasar esto, y era una quimera, porque siempre es más difícil tratar de convencer a una persona de que va a pasar algo que todavía no ves. Por ejemplo, les decíamos, miren que van a ajustar a los jubilados porque matemáticamente no cierra sino la cuentita del ajuste. Y te puteaban los libertarios y te atacaban y te troleaban y uno tenía que ahí bancar esa trinchera y esperar a que el tiempo te dé la razón, porque pasó eso también, ¿no? Lo mismo con otro tipo de luchas o de causas que uno defiende, que fueron muy atacadas y que uno lo que tenía que hacer era, que no lo hizo todo el mundo, hay gente que se cambió de bando o dejó de hablar de política comprensiblemente, pero lo que tenías que hacer era bancar tu posición, porque también es lo que también hicieron ellos, digamos, la Libertad Avanza no es que siempre tuvo esta situación de poder, de hegemonía o de controlar la agenda. Antes eran una minoría que básicamente siguió insistiendo en sus ideas a pesar de que todo el mundo le decía que eran unos delirantes, lo subestimaron. Bueno, ahí también hay un aprendizaje de lo que uno puede llegar a hacer o no. Entonces, yo no soy tan pesimista sobre no, los algoritmos, si no estamos recontrapabullados, si no podemos meter ningún tipo de gol. No, la verdad que hubo presencia en la calle y presencia en las redes en determinadas situaciones, con determinadas causas, que hizo que el gobierno trastabille. No digo que se vaya para atrás, porque es la Libertad Avanza, no se van para atrás. Pero sí que por lo menos no dejen de insistir tanto con ciertos temas o tengan que cambiar la estrategia porque no garpa. Y una pregunta, ¿cómo haces para bancarte estar en la trinchera? Que es algo que converso con mucha gente que dice, no, yo a Twitter no entro, o si entro lo hago de manera pasiva. Hoy mostraron unos gráficos que habían hecho, unos gráficos de torta en una de las mesas, y decían que solamente el 14% de la gente que usaba las redes sociales las usaba para producir, para comunicarse, para hablar. La gran mayoría es de una manera pasiva. Vos, sin embargo, tenés un enfrentamiento directo y uno dice, bueno, el insulto me resbala. Mentira. En algún punto te toca. ¿Vos cómo sobrellevas eso en el día a día?
Son muchos años. A mí creo que me empezó a doler más cuando los insultos y los doxeos y tal eran del propio campo, ¿no? Eso me parece que fue un problema. Ahí sí me dolió porque el que te bardee, a ver, si te bardea un macrista, por más que te diga algo horrible, o un libertario, bueno, entendés que es una lógica de oposición ideológica. Cuando eso empieza a pasar de un lugar más cercano, te duele más porque te importa lo que dice tu propio campo, ¿no? Y sentís que tu propio campo se te está volviendo muy ajeno. A ver, sí, por supuesto me duele, me han dolido situaciones, porque no solamente fueron puteadas, sino doxeos, me bajaron cuentas, me amenazaron, digamos. Se fue todo un poquito de mambo, ¿no? Pero no solamente a mí, en general a todas las mujeres que hablan de política en internet les pasa, la pasás peor, esto está estudiado, digamos, no es algo impresionista, pero si estás apasionado por la política, no podés no hacer. Yo tuve momentos en donde dejé de hablar tanto o de replegarme, pero no podés con tu genio porque es lo que te apasiona. Digamos, yo entré a Twitter para hablar de política en un momento donde no es que estaba en el horizonte ser influencer, poder monetizar tu contenido. No existía eso. Estábamos hablando y creíamos que un modo de participar de un proyecto de país que existía en ese momento era pensando, dando conceptos, bardeando a la oposición, ¿viste? O sea, sentías que había un modo de participación digital y lo hice sin ningún tipo de... Y yo al día de hoy no vivo de eso, ¿no? No vivo de crear contenido en internet. Sí, por ahí obviamente cobro algunas columnas radiales que hago, pero digo, todo lo que tiene que ver con Twitter, con YouTube, es todo por amor al arte. Y por más que me puteen, también te encontrás con esta situación de que a veces más, otras veces menos, hay un montón de gente que le gusta, que valora lo que vos hacés. Y pasa esto también, lo que pasó hoy en el foro, lo que suele pasar en otros espacios, que conoces un montón de gente. A mí me fascina la gente que conocí de nuestro campo. Por ahí es más la gente de la Cámpora, Kicillof, Patria Grande, ¿no? La zona más cuca. Pero también gente que no tiene que ver con la política, que tiene que ver con la literatura, con el palo del arte o con gente. Y a mí eso me gusta mucho. Digamos, tengo como mucho deseo de encuentro. Entonces, si el precio a pagar es que te puteen, bueno, qué sé yo. Además, a veces yo me la busco, digo. No todos, algunos no me los he buscado, pero qué sé yo, si yo puteo a Fernando Iglesias no me puedo después. Igual ya es re vintage, pero o no sé, al gordo Dan. Y bueno, sí, me van a trolear los libertarios, me la estoy buscando yo, me la tengo que bancar. Yo creo que ni bien entré en Twitter, lo primero que logré, mi primer gran éxito fue ser bloqueado por Fernando Iglesias, allá por el 2018. Tengo dos preguntas que si bien parecen con 2000 años de distancia una con la otra, me parece que en algún punto se tocan. La primera es, si vos no considerás que en el campo nacional y popular hay una especie de menosprecio a el militarla en las redes, al estar en la trinchera. Y la otra pregunta que quiero hacer, enlazando directamente política y Twitter, yo le encuentro una especie de esencia de ágora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Asambleas virtuales a cielo abierto en donde todos somos pares y hay una discusión por el sentido, un principio bien democrático. ¿Vos cómo lo ves? ¿Es una nueva comunidad política al sentido griego? Y al mismo tiempo, esa nueva comunidad política está siendo menospreciada por los caciques del peronismo. Lo primero, nuestro espacio, sí, yo creo que nuestro espacio tiene una relación complicada con lo digital. Yo me acuerdo que cuando estaba presentando el libro en 2022, yo les decía, bueno, quizás estos espacios digitales hay que ocuparlos. Y claro, un compañero que era intendente me decía, yo no puedo, como, medio chingui, déjense de boludear chingui con el telefonito, era básicamente el mensaje, ¿no? Entonces hay algo de ese orden. Yo creo que igual no es que no tienen razón. Digo, si uno piensa en términos numéricos y estadísticos, ¿cuánta gente está en Twitter versus la cantidad de gente que está en TikTok o incluso por fuera de Internet y todavía mirando la televisión? Es verdad que les da bastante la razón, porque es una cuestión numérica, de consumos culturales. A veces creemos que Internet ahora ya es lo nuevo y todo el mundo está ahí. Y después vos ves cuáles son los resultados de los candidatos que estuvieron mucho en stream
Y no es que avasalló, ¿viste? Como eso sigue en disputa y todavía los medios tradicionales siguen teniendo mucha más llegada que muchos nuevos medios. Estamos como en ese momento de ahí, ¿no? De solapamiento. Y además también creo que tienen razón en el sentido de no ser demasiado optimistas con las posibilidades de esos territorios en términos de territorios neutrales y cuestionar cuáles son las lógicas también que se construyen en esos territorios. Sin embargo, creo que sí, que creo que aprendieron a que estaban subestimando. Yo veo que hay algunas figuras políticas que le están dando un poco más de bola. Quizás no le están dando bola bien, pero digo que tienen más cuentas de Instagram, que de repente aparecen, que de repente hacen cortecitos de video. Surgió Eva TV, digo, está bien, son cosas que uno puede decir no son virtuosas, todo lo que quieras, pero hay un intento de ocupar esos espacios. Bueno, Ofelia en Gelatina, qué sé yo. Ahí me parece un intento de amigarse un poco más con ese territorio. Y después con respecto al Ágora, a ver, a mí me parece que lo que yo pude construir sí lo siento así, siento que se puede dialogar y discutir y encontrar un terreno, pero también es verdad que está muy fragmentado, que cuando entra la guita en la ecuación y cuando uno puede ser un influencer político, no hay tantos incentivos para una conversación generalizada. Hay más bien incentivos para que uno venga a vender su paquete. Y eso está muy bien porque eso forma parte también de algo que puede generar un robustecimiento de un espacio. Digo, los griegos también hacían eso, también querían vender su paquete, también había intereses. Pero yo no sé si veo tanto deseo generalizado de los caciques de Internet de debatir. Me parece que capaz que hay un debate medio subterráneo, pero no es que hay grandes mesas donde vos decís, bueno, a ver, vamos a... Me parece que el mundo influencer digital se convirtió medio en un sector VIP de estrellas que hablan entre sí. Y después, Twitter per se sí me parece que tiene esa lógica, pero uno se tiene que abrir a esa lógica. Uno se tiene que abrir a esa lógica de tener ganas de debatir, ¿viste? Yo a veces lo veo, por ejemplo, a Santiago Caputo, que me seguía, ahora no, se fue. ¿Cuál de todas las cuentas? La cuenta de Milei Emperador. Bien. Y evidentemente es un chabón que le gusta Twitter y que le gusta hablar y discutir ahí, ¿no? O sea, vos decís, che, loco, pero sos la tercera persona más importante de la política del país y estás acá boludeando, respondiéndome a mí, ¿entendés? Bueno, a mí eso, yo me siento medio identificada con eso, porque a mí me gusta debatir, discutir, intervenir, pero también estamos en una situación en la que a veces el debate se siente como una meada, digamos, ¿no? Como hay algo del orden del narcisismo de la vidriera que a todos nos atraviesa, que hace un poco complicado que a veces uno recepte una crítica de una manera piola, que el otro lo recepte de una manera piola, que se genere una conversación. Y me parece que también eso tiene que ver con que sentimos que por ahí la conversación no es con el otro peronista o el otro cuca o lo que sea, sino que es con el libertario, que está muy bien, o con la gente de derecha, que está muy bien. Pero me parece que eso no sé, a veces yo veo como zonas de Twitter que son medio ágora, donde hay gente que está debatiendo, está discutiendo, que comparte. Vos decís de repente, che, empecé a ver anime, tenés un montón de gente que te dice, mirá esto, andá por acá. Digo, hay también una cosa muy piola. Tenés razón, no lo había visto de ese lado. Son cosas que pasan una vez cada 100. Cada 100. Pero sentís un respiro, ¿no? Sí, totalmente, sí. Y a mí me gusta y me gusta mucho cuando alguien me responde de buena leche y me dice, che, pero esto no lo pensaste así, ¿no? Pero en general también eso subsiste en el medio de una jungla en donde tenés 30 libertarios punteándote en colores, un morenista diciéndote que cierres el orto, ¿viste? Es medio así, digamos. Y antes por ahí no era tan así porque éramos menos y los politizados aún más y te conocías todo. Entonces de repente vos pensás que yo hablaba de política en un blog o así, escribía algunas cositas y nos llevamos bien con el coronel Gonorrea, que era un macrista asqueroso, siempre lo fue. Pero el chabón compartía los textos que escribía Tomás Aguerre, Tommy Olava, que es de la Cámpora, y había como una comunidad diferente, ¿viste? Que éramos todos muy... pero a todos nos interesaba la política. Entonces había como una cosa de, bueno, somos nosotros y somos tuiteros y estamos acá escribiendo y nos leemos y discutimos. No digo que era, a ver, no era nada idealizado porque eran todos tipos,
las que éramos, las mujeres éramos muy, muy pocas. Pero después eso me parece que se perdió por cosas además piolas, porque para mí está bueno que haya gente que habla de política que se pueda dedicar a eso, que eso pueda ser una empresa, que pueda haber un medio. Eso es positivo, pero tiene sus pros y sus contras. Digamos, tiene el pro de que vos podés tener un impacto mucho mayor en una conversación pública, pero tiene la contra de que en realidad el debate, la discusión, ¿cuál es el incentivo para debatir con otra persona? Cuando podés mearla y que te aplaudan y basado y no, ¿entendés? Sí, de repente la ironía y la crueldad pasan como valores un poco más importantes que la razón. Sí. Yo lo pienso desde el punto de vista, si se quiere, contractualista, ¿no? Nos podemos poner viejos en filosofía, pero hay algo ahí de el salir del estado de naturaleza y entrar en una sociedad civil en donde de repente yo ahora encuentro que estamos saliendo de una sociedad civil para entrar en un estado digital, en donde evidentemente no hay reglas, parece que el hombre es el lobo del hombre, nos sacamos los ojos entre todos, pero hay un pedido de ordenémonos, ¿no? Y quizás de todos, si bien el más inconsciente abierto parece Twitter, al mismo tiempo también es el más ordenado, en el sentido de que los comentarios están rankeados por likes, te confirman el sesgo y todo, pero hay por lo menos un principio de debate que en los otros directamente esa posibilidad está cercenida, está acabada. Sí, y me parece también porque Twitter no deja de ser la red del logos, de la verba, de la palabra, y cierto intercambio, y también es la red de los periodistas y de los políticos y gente que vive de escribir, ¿viste? Entonces, en esa polifonía y en esa locura, las cosas también se van ordenando. Digo, hoy en el panel somos gente todas diversas, pero todos más o menos nos interesa el pensamiento nacional. Bueno, hay como también a veces un deseo de formar un nosotros más amplio y en esta lógica también polarizadora de que hay una locura, pero también después hay como una suerte de ordenamientos que obligan a los otros a, aunque no lo digan en voz alta, pero que lo obligan a prestar atención cuando por lo menos hay como... Yo, digamos, no tengo cierta esperanza de que no es que se volatiliza cualquier principio de realidad o de verdad. No sé, pero por ahí es algo... No o sea, sé. Esta idea de que Dios ha muerto en las redes sociales, vos decís, no, tiene que haber alguna razón, tiene que haber algún sentido, tiene que haber alguna verdad por la cual... Vos recién, por ejemplo, decías, yo esto lo hago por una cuestión de valor, digo, por una cuestión política, porque realmente creo en que la razón y en la discusión se puede generar, lo voy a decir en otras palabras, ¿no? Una dialéctica que vaya hacia algún lugar, hacia algún puerto. En definitiva, crees en algo. Sin embargo, uno cuando está discutiendo quizás con el otro, que no sabes tampoco si está cobrando un sueldo o no por bardearte, te das cuenta de que no hay verdad en él. O sea, ahí literalmente Dios ha muerto. En Caputo Dios ha muerto. No hay nada, lo que hay es dinero, poder y tratar de vencer en esa trinchera por el sentido. Sí, yo creo que sí. No sé, yo creo que sí, que hay algo muy voluntad de poder en esta gente, un gran pragmatismo, pero yo diría que eso el peronismo ya lo tenía también, digamos. Está bien, pues se puede pensar que por ahí el peronismo tenía un apego mayor a la verdad y a los hechos y que lo que te decía antes, nunca inventó cosas de la nada y yo creo que eso hay que sostenerlo. Pero también me parece que ellos tienen sus verdades y que tienen verdades que tampoco son muy disputadas por el mainstream económico, por ejemplo. Yo no conozco, digo, sacando a los locos de la bandera, la cámpora... Pero en general todo el mainstream económico, todos los economistas, te dicen que había que ajustar y que el déficit había que ajustarlo. Entonces, cuando esta gente te dice a numéricos y todas esas cosas que te dicen, bueno, ahí hay una verdad, un límite del peronismo, un límite de la economía argentina, que no pudo arreglar el macrismo, que no pudo arreglar el Frente de Todos y que ellos están intentando. Para mí la van a chocar. Digamos, para mí este modelo no sirve. Pero, digamos, no sé si no tienen ninguna verdad. No sé si Dios ha muerto en todo su esplendor. Me parece que tienen claramente una relación mucho más
irrespetuosa con determinadas cosas que para nosotros son verdades y que para ellos no tanto, pero también se sustentan en algunas verdades, ¿no? O sea, yo no me quiero poner Pablo Semana acá, ni otros compañeros que siempre tratan de explicar la racionalidad por la cual la gente vota a Milei. Pero es verdad que se sostienen sobre verdades. Lo que pasa es que yo creo que la trampa de Caputo no es que Dios ha muerto, sino, o de que todo vale, sino, o sí, digamos, eso está, pero de sustentarse sobre una verdad y a partir de esa verdad llevarlo a un lugar falso. Algo que haga mecha con el sentido común, algo que haga mecha con la sociedad. Claro, como que toman algo que es verdad. Digamos, es verdad que hay un problema con el Estado argentino. Es verdad que hay un problema con la economía argentina. Es verdad que hay un problema con la inflación. Es verdad que hay un problema con, no sé, la inseguridad. Bueno, pero eso lo llevan a un lugar de falsedad, de falsas soluciones, de culpar a chivos expiatorios, las típicas lógicas de la ultraderecha. Entonces, y yo creo que en ese sentido no es que no les entran las balas, porque ellos en definitiva son una vanguardia. Pasa que son una vanguardia que no tiene miedo de no como nosotros, no tiene miedo de querer construir hegemonía, pero digamos, ellos saben que para motorizar un montón de cosas tienen que poner en juego una estrategia muy inteligente. Porque cuando ponen en juego lo crudo, se le para de manos la sociedad. Y cuando Milei dijo lo que los homosexuales son pedófilos, digamos, hay un límite también de la sociedad y del estado ideológico social, que no es que tampoco le da carta blanca para todo. Le da carta blanca para un montón de cosas. Digamos, claramente que para nosotros esto es un nivel de avasallamiento brutal. Pero no sé si es que yo comprar esta idea de que no tienen ningún límite. Claro, no son nazis, no son la dictadura. Quizás podemos encontrar algunos puntos en común en relación a lo económico, pero en el día a día se mantienen dentro de un sentido, ¿cómo podríamos decir? Legítimo, legal, en base a votos. Hacen como como que están en el límite, ¿viste? En el borde. O sea, yo no tengo dudas de que si vos los dejás, ellos tranquilamente romperían los pactos democráticos. Eso no tengo duda. No tengo duda porque los leo, porque tienen esa raigambre y porque además el liberalismo argentino lo hizo hace no mucho tiempo, digamos, no tienen problemas en buquelear, ¿viste? Pero bueno, encuentran límites, se encuentran fallos judiciales, ¿no? Digamos. ¿Cómo te llevas con esto que se dice tanto en Twitter, de que vos le escribís los tweets a Cristina? Sí. ¿Te gusta? ¿Es algo que lo llevas con orgullo? Me da gracia. ¿Te da gracia? Sí, me da gracia. Me da gracia también como tener todas las partes malas, bancarme todas las partes malas de estar involucrada políticamente y ninguna de las partes buenas, ¿no? Porque es como que no cobro, no tengo fierro, nunca laburé en ningún medio público. Me hubiese encantado, ¿eh? No es una cuestión de, yo estoy en el sector privado, ni en pedo, ¿no? Y aguante que nosotros pusimos fierros y tal. Pero es como que no tengo nada de lo positivo y todo lo negativo, porque me acusan de que... Claro. Es como que, ¿en qué momento va a ser como más equilibrado? Lo podrías empezar a poner en el CV igual. Lo voy a poner en el CV. Me dicen que sí. Igual yo creo que ahora se apagó un poco, pero sí, me operaron en TN, me acuerdo. No sé quién estaba. Eso no sabía. Sí, porque en realidad nos estaban operando por un programa que hacíamos con Estela Díaz sobre género, por el ministerio, en Futurock. La operaron en realidad Estela, y como yo estaba ahí en el medio, y ponían imágenes donde yo estaba hablando, no sé qué. Además habíamos entrevistado a Martín Coban, era un ciclo que estaba bueno, pero bueno, estaban operándolo obviamente para operar a Kicillof. Y en el medio había un libertario que dijo, sí, esta es la CM de Cristina. Y así, sí, en TN. Y yo, me lo mandaron, ¿viste? Lo busqué, lo miré por Twitter porque me lo mandaron. Y digo, no, estoy acá tomando vino, ¿entendés? Armando columnas y preparando exámenes. Bueno. Pero no, la autora del Che Milei. Quiero recalcar un poco tu faceta ricotera. Tenés muchos videos en YouTube analizando letras de canciones. ¿Cómo te llevas? ¿Cuándo llegó el fenómeno a tu vida?
El fenómeno ricotero cuando tenía 14 años, allá en Viedma, Río Negro, y una prima creo que me prestó o había dejado un cassette, muy vintage, de Los Redondos, así un compiladito. ¿Te acordás cuál? Ah, compilado me dijiste, Un perdona. compilado que tenía de Gulp, creo que llegaba hasta... Bang Bang. Creo La que Mosca y la llegaba Sopa. hasta La Mosca y la Sopa. Sí, creo que llegaba hasta La Mosca y la Sopa. Y no, me encantó, flashé. Y ahí fue como eso, me fui comprando todo era todo cassette. Creo que, a ver si hay un disco, el disco que llegué, Momo Sampler, creo que sí, me compré el disco de Momo Sampler. Pero todo lo anterior, creo que Último Bondi era cassette, todo cassetito. Y no, fue un viaje de ida. Después, obviamente, que uno ya después estudié letras, bueno, uno se atempera en sus pasiones. Me pasó también con Dolina. Yo tuve 2 grandes pasiones, Dolina y Los Redondos, y todas de cuando era muy chica. Dolina lo escuchaba cuando era muy chica. Después, bueno, uno entiende, dice, bueno, no es que eran unos genios brillantes, zarpados, sino que son geniales, pero bueno, uno se atempera, pero nunca dejé de ser ricotera y... Necesito preguntarte entonces por Dolina, no sabía tu pasión con él. El universo es una inmensa perversidad hecha de ausencia, no está en casi ninguna parte, sin embargo, detrás de todos estos designios existe una buena noticia, el amor, cierra él, ¿no? No, así arranca uno de los cuentos. Conurbano, Caseros. Quiero llevarte un segundo hacia ese lugar, porque aparte estás en La Plata. ¿Cómo ves este fenómeno que no debe tener más de 20 años? Digo, Sandro nunca habló del conurbano y era bien de Banfield, bien de Lanús. ¿Hay esperanza ahí? ¿Ves un fenómeno identitario que puede llegar a poner en jaque al porteñismo, por decirlo de alguna manera? Al patriarcado, ¿por qué no? Pensando en esta idea de que el conurbano no tiene centro, pienso a La Plata como una cabeza sin cuerpo, pienso al conurbano como un cuerpo sin cabeza. ¿Cómo vivís La Plata y cómo sentís al conurbano? Yo La Plata la vivo como una persona del interior que se vino a estudiar y nunca se volvió platense. Entonces tengo como esa cosa medio de arraigo, desarraigo, porque laburo acá, vivo acá, me elegí esta ciudad para quedarme a vivir, pero no dejo de ser una persona del interior que va mucho a Viedma. Pero es una ciudad que me gusta mucho por muchos motivos. Creo que la universidad para mí fue... La gente que tiene por ahí unos trayectos escolares más de élite o más privilegiados, siento que muchas veces en la universidad se aburre, ¿viste? Yo lo he escuchado, de hecho, con gente muy querida que por ahí han ido al Nacional. Me aburrí. Sí, para mí me explotó la cabeza. Entonces es como que siempre me queda ese acontecimiento que está muy vinculado, por supuesto, con La Plata, que es el lugar en el que estudié. Y con el conurbano yo creo que también hay, por supuesto, hay una cuestión histórica que tiene que ver con lo que hizo el menemismo y luego el estallido como iluminación de un espacio. Pero el problema es que era un espacio que se veía como una amenaza todo el tiempo, que se veía todo el tiempo como carencia, ¿no? Con todos los elementos negativos, que uno podría decir incluso que había algunos elementos de codificación del conurbano que eran muy similares a cómo se codificó el desierto desde el pensamiento liberal, ¿no? De la carencia, la barbarie. Entonces hacía falta una conciencia que complejice esa mirada y que incluso hasta Pañi en su libro, El Nudo, tuvo que meter, ¿no? De decir, bueno, no, el conurbano no es lo que dice La Nación en donde yo trabajo, que es o Sirven, sino que no es africanizado, sino que es un espacio mucho más complejo, etcétera. Tuvo que citar a Saborido. Entonces, a mí me gusta mucho, me estimula mucho cuando están los chicos de Walking Conurban, que son además medio amigotes, en el sentido de las cosas que hacen y hemos compartido algunas charlas. Y a mí me parece fundamental. Sí es verdad que está ese riesgo de que el peronismo se convierta en sinónimo del conurbano o de que nos sigamos estando en un lugar muy ambacéntrico y eso a veces no nos permita pensar cómo se puede disputar el porteñocentrismo también desde otros lugares, ¿no? Que son no ambas, sino mucho más lejos. Pero a mí me parece fundamental porque es realmente un espacio muy rico, muy complejo y ha sido muy atacado y es muy basureado, ¿no? Y pareciera que también
a veces la ciudad capital como que quiere exorcizar sus propios males, echándole la culpa al conurbano de cosas que tiene bien adentro, ¿no? Y que incluso generó. De vuelta a casa tomada, ¿no? Claro, el miedo exacto. Que está... Total. Es muy casa tomada esta cosa de, bueno, hay una invasión y todo lo malo está ahí. Y en realidad también lo que hay que pensar es que, creo que lo ha dicho Kicillof y otros más, no hay límites tan fijos. La gente se desplaza, la gente viaja, entra a la capital, sale a la capital, hay una dependencia, pero todo lo que se ha hecho en términos de reivindicar el aporte económico que hace el conurbano, digamos, a mí me parece fundamental. Y me parece que sí hay algo de disputa de esa centralidad capitalina, que no puede ser solo eso, ¿no? Que también tenemos que encontrar, digamos, cómo salir de la provincia de Buenos Aires y encontrar otros modos de pensar un país más realmente integral, pero que era fundamental también por la carga negativa que tenía. Había que contar otras historias del conurbano que sabemos que las tiene. Hay como un sentimiento festivo y plebeyo, ¿no? Que empieza de repente a emanar. Total. Es como la venganza del monstruo, de la fiesta del monstruo de Borges y Bioy, que dice, bueno, la barbarie viene a ver al monstruo, y ahora es como que el monstruo y toda esa gente que fue retratada tan mal como Borges, se está vengando, pero se está vengando con las armas justamente borgianas de la civilización, se está vengando con textos, con pensamiento, con literatura, con política, ¿no? No es una suerte, o sea, para mí es una venganza que se sale del binarismo, y en ese sentido por ahí lo puedo vincular con el feminismo. Es una venganza que no dice nosotros somos la barbarie en contra de la civilización capitalina, dice no, nosotros siempre fuimos civilización también, porque estamos más allá del binario, ¿no? Entonces la verdad que a mí todas esas iniciativas me gustan mucho. Te hago una doble vuelta. A los primeros que entrevisté en mi vida fueron a The Walking Conurban, vos sos la última. Así que ahí hay un cierre. Y vuelvo al principio. Vos en un momento dijiste, estábamos hablando del instrumento. Una cosa que me pareció muy heideggeriana, ¿no? Sí. En donde, bueno, la mesa había arrancado con uno de los ponentes diciendo... Es un instrumento, puede servir para el bien, puede servir para el mal, puede cortar un churrasco, puede herir a alguien. Sí. Y te lo pregunto porque a mí también me pasa mucho. ¿Vos creés que usamos las redes sociales como un instrumento, como un medio para hacer política, para lograr lo que uno quiere, digamos, para disputar el sentido? ¿O en el fondo, quizás inconscientemente nosotros estemos siendo el instrumento de Twitter para hacer lo que las corporaciones quieran? Para mí las dos cosas. Y digamos, por supuesto que siempre gana el más fuerte, ¿no? Y el más fuerte es Elon Musk, Jeff Bezos y todas esas personas. Pero también es verdad que a veces uno puede intervenir y generar un cambio en una conversación en un sentido mucho más localizado. Entonces, para mí son las dos cosas, y por eso para mí lo fundamental es, si yo lo quiero pensar como una herramienta, no tengo que ser ingenuo, no tengo que pensar que es un espacio o un arsenal neutral que no me va a determinar. Creo que ahora estamos viendo algunos fenómenos que hay que revisarlos críticamente, no para ser condenatorios, sino para revisar críticamente. Bueno, el hecho de que estemos en los espacios digitales hablando de lo que hacen los influencers peronistas, en vez de hablar de política y de políticos, ¿hasta qué punto es una potencia? ¿Hasta qué punto es un problema? ¿No? Porque yo no creo que sea ni blanco ni negro. Pero hay una cuestión, ¿no? Y lo veo en mi propia práctica. Cuando yo muchas veces me pongo a hablar de mi propia, me pongo a defenderme con los ataques tuiteros. Digo, yo al final estoy hablando de mi propia autorización de la voz en este espacio y ya no estoy hablando de lo que se supone que yo quería hablar, que es de política, de cultura, de literatura, ¿no? Entonces, hay una trampa ahí, en el sentido de que después ese espacio se puede autonomizar y puede empezar a tener funciones y objetivos que no son los objetivos de hablar de política o de discutir o de debatir, sino que ya son objetivos medio sui generis. Y me parece que eso es lo que también está pasando con la profesionalización de la gente que está en Internet y de la generación de empresas que, reitero, son muy valiosas y necesarias, pero después también te llevan a un lugar de una lógica que es muy singular, ¿no? Hay un autor
creo que yankee, que habla de la idea de hobbyismo político, que a mí me parece que está muy bueno. Es como tomar la política como un hobby. Entonces vos crees que estás haciendo política porque entraste a Twitter, leíste una noticia política, escuchaste un podcast, ¿no? O sea, consumiste contenido u opinaste online y estás haciendo política. Y lo que este autor dice es que eso es hobbyismo político y que en general suele ser muy pregnante para varones, universitarios, etcétera, está pensando en Estados Unidos, y que después las personas que van a las básicas de allá o que hacen actividades mucho más vinculadas con la calle, con lo colaborativo, etcétera, son personas racializadas o mujeres, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay un riesgo de que creamos que el espacio digital es como una suerte de meta y que estamos haciendo política por hablar y que quien es más exitoso en las redes está siendo el mejor político. Y la política es otra cosa. Y a veces siento que pasa eso, ¿viste? Que de repente se entrevista a un político, dijo una cosa medio pelotuda y es lo peor del mundo, o dijo algo interesante y es el mejor que hay. Y un político no se puede medir por las cosas que dice en un stream o en Twitter. No, estamos mal, estamos muy libertarios si creemos eso, ¿no? Porque un político tendría que ser valorado por otro tipo de lógicas. Entonces yo creo que hay que tener cuidado de que la propia lógica digital o de la política espectacularizada en Internet te termine comiendo otro tipo de valores y otro tipo de modos de valorizar las cosas. Las cosas no pueden valer solamente por cuántos likes tienen, ¿no? Las cosas no pueden valer solamente por cuán exitosos son en el mundo digital. Eso es importante, no es que no es importante, pero no puede ser lo único importante. Ganar el concurso algorítmico no puede ser lo único importante. Si nosotros nos alimentamos de eso y nos abandonamos esa lógica, y nos va a ser muy difícil defender cualquier otro tipo de valor que no tenga que ver con eso. Entonces nos va a ser muy difícil, por ejemplo, defender la ciencia argentina, porque la ciencia argentina no es algo que se va a viralizar en TikTok. O sí, alguna cosa, pero digo, es otra historia, digamos. Yo no quiero que los científicos del CONICET se conviertan en influencers. Quiero que hagan lo que hacen los científicos del CONICET y que cobren bien por eso, ¿no? Entonces ahí me parece que hay que tener cuidado de hasta qué punto la herramienta se convierte también en algo que te determina, y te determina no solamente qué decís o qué no decís, sino tu escala de valores y de valoraciones. Tengo 1.000.000 de preguntas, pero lo primero que te voy a hacer es cuánto tiempo tenés para saber cuál de todas o cuántas. Ya está. Bueno, sí, entonces voy a hacer la última de todas. No me acuerdo bien, ayúdame vos, si se dice sinécdoque o se dice metonimia, cuando se toma la parte por el todo. A mí me da un poco la sensación de que estamos en esa sinécdoque o metonimia, en donde se toman, inclusive en los discursos, en las discusiones, ¿no? Un pequeño fragmento, ya sea un dato o ya sea un comentario de un político, de lo que fuese, y se lo agiganta. Sí. Ahora vos decís, bueno, voy a combatir esto, voy a tratar de ver el todo. Sin embargo, el todo también siempre está recortado. Sí. Y más todavía cuando estás scrolleando en tu propio teléfono, Sí. que te muestra tu propio sesgo constantemente. ¿Encontraste algún tipo de solución a ese problema diario, diría, cotidiano? Para mí, yo lo que hago es leer las mejores versiones de la oposición o de aquello que está muy lejos, pero las mejores versiones. O sea, yo miro la mejor versión de lo que para mí es el liberalismo de centro-derecha, que es Pañi. Me pongo a leer los libros de Milei, trato de pensar qué es lo que dice, qué es lo que propone Santiago Caputo, que algunas cosas, ¿no? Como que trato de no meterme en el barro, no voy a leer al Gordodán, eso quiero decir, ¿viste? Entonces, para mí eso es la mejor manera de salir un poquito de la caja, de tu cajita, de tu modo de discutir y de pensar en otros términos que sean un poco más amplios. Es ir a cuál es la mejor versión de lo que sería mi adversario y cuál es la mejor versión en un doble sentido, no solamente el mejor exponente, sino en qué espacios pudo desarrollar su pensamiento, no el tweet, sino, bueno, escribió un libro este tipo, voy a leer el puto libro, ¿no? Y lo voy a leer y voy a tratar de ver qué tipo de argumentos yo puedo plantear que sean sólidos a las hipótesis que me estoy tomando en serio de este chabón. Después, obviamente, que yo lo puedo boludear en Twitter porque es un delirante,
Pero hice ese trabajo, ¿no? Y después también algo que me ayuda es leer análisis más. Lo que tienen las ciencias sociales o algunas ciencias sociales es que no pueden tampoco ser muy valorativos. Entonces, de repente, los trabajos de Alejandro Grimson, Pablo Semán y otros sobre las ultraderechas, bueno, se pusieron a hacer entrevistas. He escuchado también algunas entrevistas a gente que vota La Libertad Avanza. O sea, trato de entender la lógica del otro y no simplificarla. Y aunque más no sea para después bardearla y tratar de atacarla y de destruirla, pero pongo como en juego ese tipo de buena leche lectora y de leerlos mucho a ellos. Para mí es fundamental en política leer y entender a tu adversario. Y porque cuando haces eso y lo haces bien, empezás a ver cuáles son las tensiones internas. Y no lo ves como un todo monolítico. La Libertad Avanza no es un todo monolítico. Hace mucha fuerza para venderte eso, pero justamente por eso tienen que estar todo el tiempo tuiteando, controlando la narrativa, se pelean entre sí, pero porque justamente tienen muchas tensiones que tienen que resolver. La cuestión racismo, no racismo, por ejemplo, se pelearon a cielo abierto. Eso también te habla de la vitalidad de un movimiento. Se están matando por cosas interesantes. ¿Cuánto hace que nosotros no discutimos racismo o no racismo? ¿Qué pasa? ¿No somos racismo? ¿No hay racismo en el peronismo? Sí hay. Pasa que para ellos es más obvio porque ellos tienen nazis adentro, ¿no? Entonces hago eso. Trato de leer y de pensar en los mejores términos para entender la lógica, aunque me parezca una lógica desagradable y peligrosa. Me encantaría preguntarte sobre la locura. Si crees que están locos. Si crees que hay algunos locos, si no hay ninguno, si Milei está, no está, si lo usan, no la usan, pero esto conllevaría a discutir qué es ser loco y qué no ser loco. Sí, es complicado. Yo sí creo que Milei rompe con algunos estándares de ciertas dimensiones que pensamos que es lo normal en términos psíquicos, o sea, hay algo. Pero me parece que en realidad, para mí lo más loco, la locura, es la locura del tiempo, que ya no importa si el tipo está loco. O sea, para mí el problema no es que alguien esté loco, que es algo visible, que podemos hacer una suerte de montaje de situaciones en donde podemos demostrar que está loco, pero el tema es que hay un establishment que apuesta a un loco. Eso es la locura real. Creo que nos están echando. Bueno. Te agradezco muchísimo. Le agradezco a todo el mundo. Una frase de Los Redondos y nada más. ¡Ay, una sola! Vivir solo cuesta vida. Hermosa. Muchísimas gracias, Hilda. A vos.